Okay, here we have Unit 5. And let's see what we have. We have lesson number 6, obligation with the verb have to. Tenemos aquí pues la explicación breve de cómo se puede usar el verbo have to para expresar obligaciones. Y tenemos aquí, I have to go, me tengo que ir. You have to go. Tú, por ejemplo, tú tienes que ir. O el I have to go, yo tengo que ir. Expresa como lo dice bien, ¿no? Una obligación. Tenemos la forma negativa, I don't have to go. We don't have to go. They don't have to go. He doesn't have to go. Y las preguntas. Do I have to go? Do you have to go? Do we have to go? Do they have to go? Yes, I do. Yes, we do. Aquí son las posibles respuestas, acá están las posibles preguntas de cómo podemos, pues ahora sí que preguntar. Y vamos a ver. Aquí tenemos algunos ejemplos, pero este está en pasado. Por ejemplo, I had to work all day yesterday. Tuve que trabajar todo el día ayer. Está en pasado. Lo único que vamos a hacer es que vamos a convertir el verbo a pasado. Aquí, but I didn't have to work last Sunday. Pero no tuve que trabajar el domingo pasado. Entonces aquí igual, en pasado tenemos negación, usamos el didn't para auxiliar, I didn't have to, no tuve que trabajar el domingo pasado. Aquí en presente, you have to be on time for class. Tienes que estar en la clase, tienes que llegar a las clases a tiempo. But you don't have to work a uniform. Pero no es obligatorio o no es necesario que uses uniforme. Entonces, con esto del have to o has to o had to, vamos a completar la siguiente actividad. Es una actividad en la que se tiene que definir si tenemos have to o si tenemos has to. En eso, pues consiste dependiendo del sujeto, ¿no? Igual acá tenemos otra segunda actividad en la que vamos a ver y a completar con have y con has. Tenemos aquí el must, mustn't, can y can't. Must, mustn't, can y can't. Estos verbos vamos a poner primero el must o mustn't, can or can't y vamos a poner un verbo en infinitivo, pero el verbo no va a llevar el to. Por ejemplo, no vamos a decir must to swim, vamos a decir must swim, por ejemplo. Después tenemos que el must, can, estos verbos, estos 4, ya sea tanto en positivo como en negativo, no son conjugables. Como veíamos que en presente simple se le agrega una S al final del verbo, no vamos a agregar absolutamente nada, no vamos a alterar el verbo, no lo vamos a conjugar, simplemente se va a quedar así. Y cuando hacemos preguntas, igual, no vamos a agregar nada, no vamos a eliminar nada, va a ser simplemente igual. El verbo must significa obligación en presente y en futuro y es un sinónimo de el have to. Se puede expresar también prohibición cuando lo usas de forma negativa. El must not es como una prohibición. Tú no debes de nadar ahí, por ejemplo. Mustn't. Aquí tenemos algunos ejemplos. Students must be on time for class. Students mustn't chat in class time. Los estudiantes no deben chatear en hora de clase. Y usamos el can para expresar habilidades, para expresar posibilidades. Joe can play the guitar. Es para preguntar. También podemos para dar permiso, para negar permiso también. Can I go out?
¿puedo salir? No, you can go out. Yes, you can go out now. Y pues aquí tenemos las formas afirmativas. I, you, we, they, he, she, it, must go. Como les comentaba, no es necesario que alteremos este verbo y más que nada lo estamos usando no tanto como el verbo principal, sino es como un verbo que nos va a auxiliar a darle como un sentido más concreto al verbo principal. Mustn't go. ¿Cómo hacemos una pregunta? Must we go? Must they go? Yes, they must. No, they must not. O mustn't. Tenemos aquí igual forma afirmativa y negativa. Vemos que se queda completamente igual. You can go, you can't go. Questions. Can they go? Yes, they can. No, they can't. Y tenemos aquí que vamos a completar una actividad viendo cuándo es can, can't, must or mustn't. Tenemos igual aquí más vocabulario. Tenemos el uso de make. Tenemos aquí Jessie made a serious decisions about her life. She's going to get married. Jessie hizo una decisión seria sobre su vida. Ella se va a casar. Bob isn't outgoing. He's not going to the party. It's really hard for him to make friends. Bob no es muy extrovertido. Él no va a ir a la fiesta. Es muy difícil para él hacer amigos. You need to forget about the past and make a new start. Things will get better. Tú necesitas olvidarte del pasado y comenzar o hacer un nuevo comienzo. Las cosas van a mejorar. Lee is making plans for tonight, so don't arrange anything else. Lee está haciendo planes para esta noche, así que no hagas preparativos para ninguna otra cosa. My friend Jacqueline made a promise to me, but she didn't keep it. I'll never trust again. Mi amiga Jacqueline me hizo una promesa, pero ella no la cumplió, así que yo nunca más volveré a confiar. Aquí nos podemos dar cuenta de que el verbo make es un poquito diferente a como estamos acostumbrados a usarlo en español. Y pues en inglés tiene diferentes usos que son completamente distintos en español, ¿no? Vamos a ver. Igual aquí tenemos una actividad que es de leer y responder. Tenemos acá la actividad sobre vocabulario de lo que vimos también de make. We are going to continue to unit number 7 and we have some vocabulary. We have adjectives. Los adjetivos son muy comunes, así como los usamos en español para describir una situación, para describir algo, para describir a alguien. Asimismo los usamos en inglés. Tenemos aquí dirty, clean, crowded, empty, fast, slow, modern, old-fashioned, noisy, quiet. Y pues aquí están las imágenes un poquito más grandes, ¿no? Crowded, cuando vas a algún lugar y está muy lleno de gente, justo lo que ahorita no se puede, ¿no? Por temas de pandemia y todo eso, no puede estar muy crowded un espacio. Necesita estar lo más empty posible, por así decirlo, ¿no? Tenemos aquí, pues, modern, old-fashioned, noisy and quiet. Y pues es también pues ver un poco más de comparativos. Ya dijimos que podemos describir pues cosas, objetos, personas y son muy útiles para pues para hacer comparaciones, ¿no? Que es muy común que los humanos hagamos pues comparaciones, ¿no? Vernos y decir, es más rápido, es
más lento, es más alto, es más corto, es más barato, es más caro, es más pequeño, es más grande. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a agregar al comparativo. Si el comparativo es de 2 sílabas, 3 sílabas, vamos a agregar un ER. Faster, lower, shorter, higher, cheaper, smaller. Aquí tenemos ejemplos. My brother is shorter than my sister. Mi hermano es más bajito, más chaparrito que mi hermana. Pero cuando yo quiero comparar un adjetivo muy largo como beautiful, modern, crowded, old-fashioned, marvelous, popular, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar el more antes. A Tesla car is more modern than a Maverick car. Y cuando tenemos adjetivos que terminan en Y, como pretty, angry, ugly, happy, vamos a eliminar la Y, ponemos un IER y queda como prettier, angrier, uglier, happier. Tenemos los irregulares, good, bad, far, many, and much. ¿Cómo queda? Better, worse, farther, further, more. Tenemos aquí que un ejemplo, to have $200, $200 is better to have 100. Tener 200 es mejor que tener 100. Y si se dan cuenta, pues si comparamos aquí, my house and Betty's house, si queremos comparar mi casa y la casa de Betty, el verbo aquí va a ser el verbo to be, lo vamos a conjugar como is. Comparative adjective, smaller, el comparativo va a ser smaller. Y la palabra, como para decir mayor que, más grande que, es la palabra than. My house is smaller than your house. Mi casa es más pequeña que tu casa. Y aquí tenemos una actividad de adjetivos y una actividad de comparativos cortos. Tenemos una actividad de adjetivos opuestos y tenemos una actividad de comparativos. Por último, en esta unidad tenemos una actividad de leer y responder.